en donde estaremos hablando de un módulo de fuerza. En este caso vamos a hablar de hidráulica. Estas presentaciones para algunos quizás resulten un poco aburridas, sin embargo yo las considero necesario porque acá pues vamos a hablar de algunos principios que considero son muy importantes para el momento de introducirnos a este tema. Entonces si estás interesado en aprender de automatización, la hidráulica se usa también en procesos automatizados. Y bueno, pues te quedas en esta serie de videos. Si eres alguien interesado en aprender de mantenimiento, de mecánica, que es parte de nuestro canal, pues el día de hoy voy a hablar de hidráulica. Si eres un seguidor no te vas a ir por eso, ¿verdad? Entonces este video se va a tratar de hidráulica. Bien, les damos la bienvenida entonces nuevamente al curso de hidráulica que vamos a estar dando. Es un curso de hidráulica básica en donde estaremos tratando principios básicos y que bueno, son de muy importancia. Entonces acá tenemos unidades a desarrollarse en el curso. Todas las unidades que vamos a estar viendo, la unidad 1 hablará de principios de la hidráulica, la unidad 2 estará hablando de los componentes de la unidad generadora de energía hidráulica, que es la bomba. La unidad número 3 estaremos viendo una presentación en donde estaremos hablando de válvulas y elementos de trabajo, todo lo que es distribución de la energía hidráulica. En la presentación 4 estaremos hablando de mangueras y radcores, que son los elementos de unión y de traslado de energía hidráulica. Y en el número 5 estaremos hablando de diseños de circuitos hidráulicos. Vamos a hacer una presentación de diseño de circuitos hidráulicos, pero después de esto pasaremos al FluidSync. En el FluidSync estaremos haciendo los diseños, haremos otra serie de tutoriales de cómo usar el FluidSync, los ejercicios en el FluidSync, y también pues puedes ir a otra lista de videos, que es otro curso que haremos, en donde estaremos haciendo los montajes de hidráulico, a todo lo que tenga que ver con hidráulico, hasta que lleguemos a automatización. Bien, aquí tenemos en la primera unidad, que es la unidad de principios de la hidráulica, estaremos viendo los siguientes temas: fundamentos de físicos aplicados a la hidráulica, estaremos viendo qué es la hidrostática, qué es la hidrodinámica, estaremos viendo la ley de Pascal, el teorema de Bernoulli. Después pasaremos al punto 2, magnitudes físicas. 2.1 estaremos viendo, en estos otros 3 puntos estaremos viendo qué es la fuerza, el área, la presión. Aquí estaremos explicando la ecuación, la fórmula para hacer estos cálculos, pero también vamos a tratar de hacer ejercicios afuera de esto, de esta serie de vídeos, en donde estaremos hablando de cómo hacer ejemplos aplicados a la práctica de hacer cálculos de fuerza, área, presión y volumen o caudal volumétrico, que es algo muy importante, que es en donde vamos a ver aplicado la ley de Bernoulli. Entonces vamos a estar viendo estas situaciones. Entonces, vamos a finalizar con propagación de la presión y unidades físicas más utilizadas en la hidráulica, que es muy importante, las unidades físicas y la conversión de medida. Necesitamos también ver, ¿verdad?, cómo se hacen cálculos o conversiones de medida. Multiplicación de distancias, multiplicación de presiones, de la presión en un cilindro de doble efecto. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, para dar inicio, estaremos viendo un objetivo general de todo el curso, que es instalar correctamente circuitos hidráulicos básicos tomando en cuenta el proceso de trabajo, componentes y conexiones de los circuitos, atendiendo los procesos de trabajo requeridos en el diseño. Entonces, este es nuestro objetivo general del curso. Estaremos viendo 2 objetivos específicos. El primero es explicar correctamente los principios, ley de Pascal y teorema de Bernoulli, que rigen los líquidos bajo presión en un sistema cerrado. El número 2 estará el siguiente objetivo: realizar correctamente el cálculo de presión, fuerza, área y caudal, aplicando las formas y unidades correspondientes. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, como podemos ver, vamos a iniciar con el primer punto, que es fundamento de las físicas aplicados a la hidráulica. El primero, que es la hidráulica, y bueno, acá tenemos un concepto. Este concepto lo he generalizado. Más adelante hablo un poquito más de este concepto, porque en la realidad, si nosotros buscamos en la internet, vamos a encontrar una serie de conceptos o términos de personas, de ingenieros que se dedican a este tema, que hablan bastante de eso, o de las personas que han investigado, las personas que saben de esta materia, ¿verdad? Sin embargo, yo he agarrado un par de conceptos. El primero que tenemos aquí es la tecnología que emplea un líquido, bien agua o aceite, normalmente es aceites especiales, como modo de transmisión de la energía necesario para mover y hacer funcionar mecanismos.
¿Dónde se utiliza la hidráulica? Bien, la hidráulica se puede ver aplicada en prensas hidráulicas. Más adelante hablo más de todos estos ejemplos de aplicación. Los frenos de los automóviles, máquinas agrícolas, máquinas industriales, en la aerodinámica y todo lo que es industria naval. Entonces, y hay más campos de aplicaciones. Si eres nuevo en esto, pues vas a entender de que vas a andar en tu ciudad, vas a andar en tu entorno, viendo en dónde se pueden aplicar principios de neumática y principios de hidráulica. Entonces es importante ver cómo funcionan las máquinas que funcionan más rápido, las máquinas que funcionan más lento, las máquinas que levantan cargas pesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación de la hidráulica. Entonces, la palabra hidráulica viene de un vocablo griego hydor, que significa agua. Por tanto, cuando nos hacen la pregunta ¿qué es hidráulica?, podríamos responder técnicamente de la siguiente manera: se comprende por hidráulica la transmisión y el control de las fuerzas y movimientos por medio de líquidos. Aquí nosotros ya estamos definiendo un concepto, vamos a decir así de manera general, de qué es la hidráulica. Entonces, de hoy en adelante, si alguien a ti viene y te pregunta, bueno, ¿qué es la hidráulica?, bueno, tú le vas a responder de esta manera: la hidráulica comprende la transmisión, el control de las fuerzas y movimientos por medio de líquidos. Lógicamente que nosotros hablamos de aceite, ¿verdad?, pero lo vamos a dejar en líquido. Hoy en día la hidráulica tiene un campo amplio de aplicación y, asociado a otras ciencias como la electricidad, forman parte complejas de máquinas que, utilizando pequeños elementos constitutivos, son capaces de transmitir grandes fuerzas y movimientos con pocos esfuerzos por parte del operador. Entonces, debido a estas instalaciones, los mecanismos hidráulicos los encontramos en lo mismo que ya estábamos hablando anteriormente, ¿no? Las construcciones de máquinas, herramientas, de prensas hidráulicas, vehículos que tienen dirección y frenos hidráulicos, ya ni se diga los aviones, barcos, no sé, ¿verdad?, tantos campos de aplicaciones que hay. La hidráulica tiene también ciertos inconvenientes debido a que muchas veces los fluidos utilizados para la transmisión, y ya que estos, al estar sometidos a presión, abriga el peligro de un accidente. Entonces, la hidráulica, acá vamos a entender nosotros que se utiliza en donde se necesita transmitir grandes fuerzas. La neumática, en cambio, se utiliza en donde se necesitan velocidades y precisiones. Entonces, la neumática es velocidad, precisión. La hidráulica es fuerza, pero perdés velocidad, es lento, ¿verdad? Entonces, lógicamente, que si una manguera de neumática con 2 bares de presión se zafaba de su conexión y te pegaba en el brazo, pues lógicamente que te iba a golpear, pero no era un accidente que, digamos, ¿verdad?, te va a quebrar el brazo o te va a lastimar fuertemente. Cambio fuera que te golpeara el ojo. Pero bueno, ahora viene la hidráulica, se zafa una manguera hidráulica con el terminal, te golpea, ese golpe sí lleva fuerza y sí te puede provocar un daño, ¿verdad?, un daño fuerte, porque aquí estamos hablando de grandes fuerzas. Entonces, a eso se refiere esta situación. Y aquí, pues, en tu entorno, con tus amigos, tú podrás tal vez dar algunos ejemplos de accidentes en donde debemos de tomar en cuenta siempre las normas de higiene y seguridad. Yo siempre recuerdo esto: normas de higiene y seguridad para todo tipo de trabajo, ya sea mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, y en instrumentación, que también estamos sometidos a un entorno hostil en donde podemos tener alguna especie de accidente. Entonces, por acá, hoy les voy a dejar también una tabla que la tengamos ahí, porque es importante manejar, ¿verdad?, las diferentes magnitudes y la conversión de una magnitud hacia otra magnitud. Entonces, aquí tenemos ligeramente, se las voy a dejar o se las voy a compartir aquí en el vídeo para que quede por acá el sistema inglés y el sistema métrico decimal, para que vean cómo se miden las fuerzas, y la equivalencia acá al lado derecho donde dice multiplicador, pues vamos a encontrar la equivalencia o el factor multiplicador para pasar de una unidad hacia otra. Por ejemplo, de fuerzas, onza fuerzas a Newton, aquí tenemos que es el primero, es 0.2780, ¿verdad? Sí, aquí hablamos hasta 78, estaríamos hablando de milésima. Entonces, este es el factor de multiplicador, y hacia abajo pues hay muchas unidades que se puedan convertir de una unidad hacia otra. Entonces, se las comparto para que la tengamos por ahí. La hidráulica está regida por las leyes de la física básica de hidráulica, y cómo se divide esta en hidrostática y en hidrodinámica, nosotros tenemos que manejar esta situación.
Yo considero que es importante que un técnico especialista en mantenimiento maneje estos términos. Hidrostática es la ciencia que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo. Hidrodinámica es la ciencia que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Hidrostática es en reposo. Hidrodinámica es en movimiento. Hay que manejar bien esta situación. Aquí por acá nos presenta, ¿verdad?, un pequeño, los prefijos de dónde viene de hidro, que significa agua, en movimiento, fluido, y dinámica, que significa movimiento. Entonces, por ello vamos a entender de que la hidrodinámica estudia el comportamiento de los fluidos, de los líquidos que están en movimiento, y la hidrostática, los líquidos que están en reposo. Bien, entonces ahora acá los líquidos se pueden comprimir, pero a muy poco nivel, que para el estudio de la hidráulica. Entonces, entendemos nosotros de que los líquidos no se pueden comprimir, pero sí, si ustedes estudian allí, ¿verdad?, más adelante van a poder ver de que hay unas milésimas que sí se puede comprimir. Pero la verdad, pues, que se dicen, en algunos textos hablan los especialistas que los líquidos son, en cierto modo, incomprensibles, o sea, que no se pueden comprimir. Entonces vamos a pasar, de hecho por ahí viene la situación de que los líquidos transmiten las grandes fuerzas. En física y en química, la densidad, símbolo de phi, una letra griega phi, es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Entonces, por ello, esto es importante porque nosotros vamos a estar hablando de viscosidad y el volumen de un líquido. Es importante estudiarlo en esta área, en este módulo que vamos a estar en este curso, porque el líquido es el encargado de llevar la energía hidráulica, así como los electrones son los encargados de llevar la energía eléctrica. Entonces, veamos acá. Voy a dejar una tabla de la densidad estandarizada en algunos líquidos. Claro está, ¿verdad? Los líquidos acá que estamos viendo son en su estado, no vamos a decir que no pueden decir, por ejemplo, el agua está siendo sometida a otras temperaturas. No, aquí está en su estado natural. La sustancia de agua con sal, gasolina, hielo, y aquí están muchas, ¿verdad? La que nos interesa a nosotros es el aceite, que es la última densidad, que está acá en la última tabla. Pero acá tenemos la sustancia al lado izquierdo, en la columna en medio tenemos densidad kilogramos metros cúbicos, y aquí al lado derecho tenemos la densidad en gramos sobre centímetros cuadrados. Estas dos unidades son del sistema internacional porque hablan de gramos sobre metros cúbicos o centímetros cúbicos. Entonces, pero sin embargo, en nuestro comercio, en nuestra industria, usan de las dos. Entonces hay que manejar, hay que ver, ¿verdad?, la bomba, la máquina, dónde se echa, en qué país, para ver qué unidades de medida son las que están utilizando. Y para algunos cálculos, si hay alguien ahí que quiera, vamos a decir así, estar en curiosidad y hacer cálculos de densidades con otros líquidos como gasolina, el hielo, como podemos ver, el hielo, alcohol, mercurio, no sé, ¿verdad?, el aire, no sé, ¿verdad?, ahí ustedes pueden hacer sus pruebas. Entonces les comparto esta tabla para que estudien ustedes también. Bien, ahora vamos a continuar. Y vamos a ver otra situación muy importante. Dice acá, si se ejerce una presión en un punto cualquiera de un líquido dentro de un sistema cerrado, la totalidad del líquido estará sometido a la misma presión. ¿Qué significa? Que si tenemos una sustancia en un envase cerrado y yo ejerzo presión en un punto, toda la fuerza que yo ejerza en ese punto se va a dar también en cualquier parte del líquido. Para esto nosotros entonces aquí estudiaremos la ley de Pascal. Este señor hizo estudios y es por ello, ¿verdad?, que es muy famoso, ¿verdad? Hizo estudios, era muy inteligente. Entonces miremos, la presión aplicada a un fluido confinado se transmite en todas direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando fuerzas normalmente en las paredes de los recipientes. Esta es la ley de Pascal. Fuerzas iguales en áreas iguales. Entonces, hay que aprenderse de memoria esto. La presión aplicada a un fluido confinado, porque otra característica es que el líquido debe estar encerrado en un recipiente. Si no está encerrado, pues no vamos a poder aplicar este teorema. Entonces, bien, vamos a ver, acá tenemos una pequeña gráfica en donde explica, por ejemplo, un pequeño experimento que lo pueden hacer desde su casa. Llenan un globo de agua, por decir así el experimento, y después aplicamos una especie de fuerza. Entonces acá, como podemos ver, acá la fuerza se da cuando presionamos este émbolo, y la fuerza va a ser igual para todas
para las partes internas, porque dice acá, las fuerzas normales actúan, aquí está, normalmente en las paredes del recipiente. ¿Ya? Como podemos ver, todos los chorros van a ser iguales. Después vamos a ver el teorema de Bernoulli, que vamos a ver lo que es este caudal volumétrico, que es muy importante eso. Entonces, si vamos a continuar acá, leyendo esta situación. Bien, dice acá, esto explica por qué una botella de agua se rompe si introducimos un tapón en la cámara ya completamente llena. O sea, si la botella de líquido estaba llena, entonces si nosotros le queremos meter más presión, si la presión es más fuerte, entonces va a romper el líquido. El líquido es prácticamente incomprensible y transmite la fuerza aplicada al tapón a todo el recipiente. El resultado es una fuerza considerablemente mayor sobre un área superior a la del tapón. Es posible romper el fondo de la botella empujando el tapón con una fuerza moderada. Es lo que estábamos hablando. Las fuerzas se pueden, si son áreas iguales, van a ser fuerzas iguales. Pero ¿qué pasa cuando las áreas son diferentes? Es lo que nosotros venimos estudiando. Y bueno, acá vamos a ver ahora las magnitudes físicas. La fuerza, el área y la presión son las magnitudes, vamos a decir así, esenciales para iniciar a hablar de hidráulica. Así como en electricidad, en electrónica, es importante introducirnos a las magnitudes eléctricas con la ley de Ohm. Nadie puede pasar esos módulos sin ver la ley de Ohm, que son las magnitudes básicas: resistencia eléctrica, intensidad de la corriente y el diferencial de potencial. No podemos pasar sin ver esas cosas, ¿verdad? Y ya después las leyes principales de Kirchhoff. Entonces acá nosotros vamos a hablar de la ley de Pascal, teorema de Bernoulli, que no lo hemos visto, pero acá estamos comenzando de hablar de estas tres magnitudes: fuerza, área y presión. Entonces, la fuerza es cualquier causa o influencia capaz de producir un cambio en el movimiento de un cuerpo. A eso nosotros lo vamos a llamar como fuerza. En el sistema inglés, la fuerza está, vamos a decir así, representada con la unidad de medida libras, fuerza. En el sistema internacional se le dice Newton. Y acá nosotros podemos ver una pequeña ecuación que dice: fórmula es igual, o sea, la fuerza va a ser igual área por la presión. Ya se multiplica la fuerza. Es por ello que en un área pequeña podemos ejercer 10 newton, pero en un área más grande podría resultar como una fuerza resultante unas 10, 20, 30 veces más. Bien, porque se multiplica, ¿verdad? La presión que ejerzo por el área, entonces por ahí que se multiplica. Entonces veamos aquí, ahora área es la superficie que ocupa un cuerpo. Por ello va a ser igual la fuerza entre la presión. Ahora venimos aquí al 2.3. La presión es la fuerza aplicada por una unidad de superficie. Es el coeficiente entre la fuerza y la superficie que recibe su acción. Es decir, presión va a ser igual a fuerza entre área. Entonces, estas tres ecuaciones es muy importante tenerlas o manejarlas. Por lo menos yo recomiendo siempre aprenderlas de memoria, pero si no tienes tiempo o no sé, ¿verdad?, cómo decirlo, pues no sé cómo harías también, ¿verdad? Pero es importante manejarlo esto de memoria. Por consiguiente, tenemos las siguientes observaciones. El flujo comprimido ejerce una fuerza de igual valor en todas las direcciones de la superficie del recipiente que lo contiene. El líquido en un recipiente será presurizado, o sea, va a ser presionado y transmite fuerza y de igual manera, ¿verdad?, es transmitido con igual fuerza. Por cada bar de manómetro se ejercen 10 newtons uniformemente sobre cada centímetro cuadrado del recipiente, del área del recipiente. Entonces, para que entendamos la propagación de la fuerza, si una fuerza F1 actúa sobre una área 1 en un líquido contenido en el recipiente cerrado, surge una presión P que se extiende a todo el líquido. Esto es la ley de Pascal. En estos puntos, en todos los puntos del sistema cerrado, la presión es la misma. Entonces podemos ver esta gráfica. Nosotros ejercemos una fuerza acá internamente. La presión es igual en todo el sistema, por eso dice 100 bares, ¿verdad? Y ahora vamos a entender o vamos a analizar otra situación importantísima. Debido al hecho que los sistemas hidráulicos trabajan a muy alta presión, puede depreciarse la presión hidrostática. Por ejemplo, por esta razón, el calcular la presión en los líquidos, se recurre a la presión que es consecuencia de las fuerzas externas. En consecuencia, la superficie A y 3 actúan a la misma presión que el área 1. Esta presión
se calcula con las mismas fórmulas que se aplican en los cuerpos sólidos. Presión va a ser igual a fuerza sobre área. Unidades físicas utilizadas en la hidráulica. La hidráulica existen diversas unidades de medidas. La más importante es la de la presión. En la tabla siguiente miramos algunas magnitudes ocupadas para lo que es la presión. Más sin embargo, la tabla le agregué acá las otras magnitudes: a fuerza, superficie, volumen, caudal, presión, que son lo más importante en la hidráulica. Y por eso les comentaba al inicio, yo voy a hacer una serie de videos explicando de ejemplos prácticos de aplicación, haciendo cálculos de fuerza, volumen, caudal volumétrico y de todos los otros demás, vea, como presión, que es algo muy importante. Entonces, la abreviatura de fuerza es una F, la abreviatura de superficie es una A, volumen una V, caudal letra delta y la P de presión. Acá tenemos los símbolos de las unidades de medida, en este caso en el sistema técnico y en el sistema internacional. Como podemos ver, kilopondio fuerza, kilogramo fuerza, que el kilopondio, kilogramo fuerza, newton, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, la superficie va a estar dada en metro cuadrado, el volumen va a estar dada en metro cúbico, en ambos sistemas, el sistema técnico y el sistema internacional. La presión, la atmósfera, Pascal, en bares. Y también por acá no lo tengo, pero también en el sistema inglés lo determina por PSI, que es libra por pulgada cuadrada. Pero aquí no lo tengo porque estamos hablando que tenemos el sistema internacional. Pero en el sistema inglés es libra por pulgada cuadrada. Y debemos de saber convertir de bares a Pascal, de Pascal a PSI o de bares a PSI. Yo voy a hacer cálculos de eso también. Acá tenemos una tabla en donde nos habla, ¿verdad?, de algunas conversiones entre los sistemas de unidades de medida. Pues te recomiendo que los leas, por favor, para que tengamos allí, ¿verdad?, conocimiento de eso. No los voy a explicar cada uno porque, de hecho, cuando esté haciendo las conversiones, pues yo lo voy a explicar. Pero bueno, acá tenemos ahora el siguiente punto, que es cómo es que se hace la multiplicación de fuerzas. Tenemos una pequeña gráfica. Bueno, no sé qué hacer, si primero leo y explico la gráfica. No, primero voy a leer. La presión es la misma en cualquier punto de un sistema cerrado de fuerzas, independientemente de la forma en que sea el recipiente. Esto de acá primero es la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Ya? Perdón, la ley de Ohm, perdón, me disculpan que estoy como que estuve en electricidad. Es la ley de Pascal. Ahora, si el sistema cerrado tiene la siguiente configuración que se muestra en la figura, es factible multiplicar las fuerzas. Quiero ver si puse la presentación. Es muy cierto. Ok. Esta otra aplicación lo tenemos de los jóvenes que vienen a nuestra aula, pues eso está en el manual, pero lo vamos a explicar acá. Tenemos una gráfica en donde nosotros vamos a poder observar un cilindro o un actuador hidráulico 1 y tenemos un cilindro o un actuador hidráulico 2. Tenemos el cilindro es de un tamaño más pequeño, el cilindro 2 pues es un tamaño más grande. En el cilindro 1 se va a actuar una fuerza F1 que lo hace un operario, un esfuerzo muscular, y acá va a tener una fuerza resultante para poder levantar un vehículo. Entonces comenzamos a ver en cada cilindro, este ejercicio va a ser el primero que voy a explicar en los cálculos. Explicar, cuando digo explicar, es que lo voy a ir haciendo y lo voy a ir explicando. Entonces, pero ahorita solo lo voy a explicar así hablado, ¿verdad? Entonces, en cada cilindro nosotros vamos a tener 3 parámetros. Ejemplo, en el cilindro 1, que está al lado izquierdo, donde está el operario por esfuerzo muscular, vamos a tener una fuerza F1 por esfuerzo muscular, un área 1 del émbolo y una presión 1. Por acá por tubería, esto une al cilindro 2. En el cilindro 2 vamos a tener como resultante una presión 2. Ya tenemos un área 2, podemos observar de que este es más grande que el área 1 y tenemos una fuerza resultante que es F2. Entonces, acá el área, con un área pequeña, la persona le aplica unos 20 newton de fuerza a la palanca, esa presión se ejerce en este cilindro, se transmite a través del fluido hidráulico y al llegar a esta área mucho más grande, por eso les digo, hay que ver el cálculo para que vean cómo es que se multiplican las fuerzas, ¿verdad? Acá las fuerzas se van a multiplicar de tal manera que con 10 o 20 newton de fuerza yo levanto un vehículo liviano. Los vehículos livianos marca Hyundai o Peugeot, esos vehículos que son livianos,
Kia, Suzuki, los vehículos livianos de manera estándar, ¿verdad? Andan pesando entre 1200 y 1500 kilogramos. Esto puede variar según la marca y también el modelo de vehículo. Por eso le digo yo, un vehículo liviano habría que ver, ¿verdad?, cuando tú entiendes que es un vehículo liviano. Pero en promedio, ¿verdad?, el modelo del Toyota Corolla, por ejemplo, es un vehículo liviano de 5 pasajeros. Y eso andan en los promedios entre 1200 y 1500 kilogramos. Pero claro está, si ya vas viendo otro vehículo, de hecho pueden buscar en internet allí tablas de peso de los vehículos porque las compañías ya lo dan. Un microbús de 12 pasajeros no pesa lo mismo que uno de 24 pasajeros. Igual, ¿verdad? O no sé, un vehículo de maquinaria pesada. Todo eso está estandarizado ya. Y pueden buscar ustedes esa tabla. Y si alguien la quiera, pues me dejen en comentarios que yo puedo buscar las tablas y explicarlas si alguien lo quiere, ¿verdad? Si alguien lo desea. Entonces es así como se multiplican las fuerzas. De 10 yo puedo sacar una fuerza resultante ahí arriba para poder levantar una masa de 1500 kilogramos. Bien, vamos a continuar en la presentación. Y bueno, yo creo que ya estoy llegando casi al final. Entonces ahorita vamos a hablar de caudal. ¿Qué vamos a entender con la definición de caudal? Se define como la cantidad de fluido que pasa por un conducto en la unidad de tiempo. Caudal volumétrico, ¿verdad? Esto es como la intensidad de la corriente. Cantidad de electrones que pasan. Entonces lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí para que lo vayamos entendiendo de esa manera. Entonces, caudal, volumen, tiempo. Como podemos ver, caudal va a ser igual al volumen entre el tiempo o volumen entre área. Existen dos formas de expresar el caudal, para que vayamos estudiando eso. Tenemos el caudal másico, cantidad de masa de un fluido que pasa por la sección en una unidad de tiempo, y caudal volumétrico. El caudal volumétrico es el volumen de líquido que fluye a través de un tubo en un tiempo definido. Por ejemplo, si se necesita aproximadamente 1 minuto para llenar un cubo de litros con litros de agua proveniente de un grifo, el caudal volumétrico del grifo es de 10 litros por minuto. Por dar un ejemplo. Bien, entonces por acá yo creo que terminamos con la presentación de la primera lámina para introducirnos a la hidráulica. Yo espero que entiendas de que estas presentaciones yo las voy a estar haciendo de esta manera, pues con el objetivo de enseñar. Para muchos la teoría es aburrido, pero es sumamente necesaria para poder introducirnos a la práctica. Bien, sin nada más que decir, pues yo les agradezco su tiempo, me dejan sus comentarios, sus dudas e inquietudes para ver de qué manera les ayude. Gracias a todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales y bueno, están comprendiendo pues que lo que intento yo es ayudar y enseñar lo poco que sé. Muchísimas gracias, se despide de todos ustedes el profesor Reiner, deseando como siempre lo mejor.